Hermanos, bendiciones, buenos días. Nuevamente aquí estamos celebrando, ¿verdad?, a Jesucristo. Amén. Porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. ¿Sí? Amén, amén. Él es digno, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir, hermanos, con nuestras enseñanzas. Ya vimos la clase pasada, ya vimos las clases anteriores, la primera parte, la segunda parte, y ahora vamos a ver la tercera parte. Ojalá y podamos terminar todo lo de iniquidad. Empezamos viendo lo que es la conciencia, ¿verdad?, y la inconsciencia y subconsciencia, ¿sí? Entonces decimos que la conciencia va a traer a la luz a la inconsciencia, ¿sí?, a lo que está oculto, reprimido, ¿verdad?, y a lo que no se ha manifestado. Amén, hermanos. Vamos a orar antes por esta enseñanza y que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo que lleve, Padre Celestial, esta palabra, Amén. que la traiga a la luz, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito seas, Padre Celestial, este día, Señor, por esta bendición, Padre, de poder estar a tu mesa para recibir tu palabra de aliento, de vida, de fortaleza, de dirección, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y, Señor, recordamos como dice tu palabra que nuestro envío vieron tus ojos. Gracias, Padre, por todo el cuidado que has tenido de nosotros, porque desde antes de haber sido concebidos, Señor, tú ya nos tenías en tu mente. Gracias, Padre, porque tú nos conoces bien, tú nos amas y tú nos entiendes, Señor. Y gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos estás permitiendo conocer. Ayúdanos a entenderla bien, a asimilarla, Padre Celestial, y a poder vivir la victoria que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, por esta hora, Señor, porque sabemos que para esta hora, Señor, hemos llegado a tu reino, para conocerte más, y oramos que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que conoce lo profundo de nosotros, que nos ha llevado hacia tu presencia, ahora sea el que nos explique todas las cosas. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros siempre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a seguir con este tema Amén. que es muy interesante Aleluya. para nuestras vidas y sobre todo el tiempo Amén. que estamos viviendo. Muchas emociones, muchas situaciones del alma se están manifestando, ¿sí? Tal vez en una situación normal no había habido eso, pero ahorita está saliendo a flote algunas cosas del inconsciente, ¿verdad?, que las está trayendo el consciente a la luz por las experiencias que se están viviendo. Ahora, la está trayendo a la luz, pero las manifestaciones, pero la raíz hay que verla, ¿sí? Es decir, por las expresiones de desesperación, de ansiedad, de depresión y todo eso, están saliendo, pero sí hay que ver cuál es la raíz, ¿sí? Y esa pues hay que liberarla, hay que cortarla de nuestra vida, ¿sí? Pero ahorita sí mucha la opresión, todo eso está haciendo que saque a flote todo ese carácter a lo mejor que no había salido, toda esa tendencia. La iniquidad es una declinación al pecado, es la declinación de los deseos hacia X cosas, ¿sí? Entonces es una exacerbación de tendencia, es como un imán hacia algo, a un pecado, y ahí estamos, ¿sí? Al alcohol, a la pornografía, a todo eso, es una declinación que se tiene porque está en el inconsciente, ¿verdad? Pero el consciente nos lleva en automático a eso propiamente, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestra clase, la tercera parte, esperemos que sea la última, y vamos a ver, ahora vamos a ver la levadura. Vamos a apagar la luz. Vamos a ver la levadura de la iniquidad, ¿sí? Dice que la levadura de los
fariseos era la hipocresía. Hay una levadura de maldad, ¿sí? Dice, de la levadura de los fariseos, ¿sí? Que nos cuidemos de la levadura. Levadura en sí es pecado, pero cuando es una maldad oculta es una iniquidad, ¿sí? Vamos a leer Lucas, es 8, del 1 al 7, ¿sí? Sí. Dice, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada en secreto que no debe ser escondido. Mire, Dios va a traer a la luz todo lo que está oculto, ahora sí que está en lo inconsciente, lo va a ser revelado y lo va a traer al consciente para ser ministrado, ¿sí? Todo lo oculto y lo secreto Él lo va a revelar, ¿sí? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que en su momento Él va a sacar a la luz, a la verdad, todo lo que está escondido y todo lo que está en secreto en nuestro inconsciente, ¿sí? Vamos a leer Lucas 12, del 1 al 7. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, hermanos, todo va a salir a la luz. ¿Qué es revelación? Es quitar la cubierta para revelar lo que está oculto y lo que está en secreto, ¿sí? Es para manifestar lo que no se ve, ¿sí? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré y te revelaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Él va a revelar, ¿sí? Él va a sacar el pecado, y la otra es que cuando lo revele también va a traer juicio. Va a traer juicio al pecado, ¿sí? Lo que juzga Dios es el pecado, ¿sí? Y al pecador es al que ama. Nosotros juzgamos a la persona y pasamos por alto el pecado. Pero bueno, hermanos, ¿sí? Guardaos de la levadura de los fariseos, ¿sí? Esta levadura de los fariseos y de los saduceos, esa levadura está en la iglesia como una iniquidad, ¿sí? Y es de hipocresía. Este es tremendo. Le decía, sepulcros blanqueados, ¿sí? Por fuera estás blanqueados, pero por dentro estás sucios, ¿verdad? Entonces, es tremenda esta levadura de los fariseos y los saduceos, que es la hipocresía, ¿sí? Dios va a quitar las máscaras de la hipocresía que vienen por una levadura oculta. Tal vez se ha venido aparentando, es un espíritu de apariencia, ¿sí? Son máscaras que nos ponemos, ¿verdad? Y que aparentamos, pero Dios va a traer ahorita lo que es real y lo que es fidedigno, ¿sí? Entonces, muchas cosas que están siendo exhibidas en estos tiempos, ahorita se va a ver quién es quién, ¿sí? Ahorita con toda esta situación de opresión, con toda esta situación apretada que se vive, ahí va a salir
ahí van a salir las verdaderas personalidades de cristianos, ¿verdad? ¿Qué tanta fe hemos tenido? ¿Sí? ¿O fue una fe aparente? Sí, creo en Dios. No, sí. No, y te leen la Biblia y todo eso, ¿no? Hebreos 11, ¿no? La fe es esto, Sí, pero ahorita la fe es la que está siendo puesta a prueba, ¿sí? Y ahí se va a saber si era una fe de hipocresía o es una fe real. Dios nos va a tocar nos está tocando varias áreas de nuestra vida en este tiempo, y debemos estar firmes y debemos ver qué levadura tenemos, ¿sí? ¿Qué levadura, qué pecado oculto traemos y que no ha sido denunciado, no ha sido presentado ante Dios, ¿sí? ¿Verdad? Entonces dice 1 Corintios el apóstol Pablo: por tanto, celebremos las fiestas no con la levadura vieja, ni con la levadura de maldad, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad, ¿sí? Dice que por nuestra Pascua, por él ya fue sacrificada, ¿sí? Saca la levadura vieja, dice, la levadura de malicia y de maldad, ¿sí? Toda esa levadura tiene que ser exhibida, tiene que ser presentada ante Dios. Ya vamos a celebrar la Pascua con la nueva levadura, ¿sí? Con la levadura de Jesucristo, porque nuestra Pascua por él ya fue sacrificada. Aleluya. Amén, hermanos. Gracias. Entonces hay una levadura oculta, ¿verdad? Levadura es pecado, pecados ocultos. Aquí está, es pecados no confesados. Aquí está la clave. Estos son los pecados ocultos no confesados. Hay que declararlos, ¿verdad? Para que salgan a la luz y puedan ser liberados, ¿sí? Entonces vamos con la siguiente lámina. Hijo, hermanos, aquí está. Ahora sí vamos a ver qué es inequidad. Es una conducta repetitiva de pecado. Es un patrón de conducta que toma asidero en una forma de ser y pasa de una generación a otra, ¿sí? Toma asidero, ¿sí? La iniquidad es el órgano del pecado, toma forma, ¿sí? En la que nos impulsa, son impulsos a hacer lo que no queremos hacer. Inspira al hombre a inclinarse, ceder ante su naturaleza destructora. Es una inclinación hacia algo, ¿sí? Hacia el pecado. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra, arraigándose cada vez más hasta que queda como un pecado escrito en nuestros corazones, y esa es iniquidad. Un pecado inscrito en nuestros corazones hasta que queda grabado en el ADN espiritual, ¿sí? Y ese hay que echarlo fuera, hay que liberarlo, ¿sí? Entonces, hay esferas de iniquidad. Mire, en nuestras relaciones con Dios, en el aspecto sexual, familiar, relaciones sociales, en la economía, en el trabajo, en la salud, ¿sí? Son esferas de iniquidad que hay que romper, ¿sí? Dice, si leemos, el pecado no se hereda. Soy fuerte. El pecado no se hereda. Lo que se hereda es la iniquidad. Como ejemplo, el alcoholismo, la promiscuidad sexual, la drogadicción, etc. Cuando somos salvos, confesamos nuestros pecados y nuestro espíritu es salvo. Pero hay iniquidades clavadas en el alma que son como cautiverios que tienen que ser tratados para poder ser libre. Sí, son cautiverios, son opresiones que se tienen, volvemos otra vez al inconsciente, y que hay que declararlos. Miren, si una persona no quiere ser liberada de esa área de su vida, ni Dios va a poder, ¿sí? Porque él necesita declarar
que tiene eso y que quiere ser liberado. Por ejemplo, luego traen gente, el papá o la mamá trae a la hija o al hijo. No, dice, hermano, libérelo, porque es muy rebelde. Pero si él no quiere, bueno, yo no quiero. Y si él no quiere, pues no, hermano. Aunque la mamá o el papá quiera, tiene que él declarar, así como dice, si declaras con tu boca que Jesucristo para la salvación, ¿verdad? Así tiene que ser declarado para que pueda ser libre. Tiene que declararlo con su boca, confesarlo, ¿sí? Confesamos con nuestra boca los pecados que traemos, ¿sí? Y ahora sí que por si sí o por si no, es entrar en una liberación. Dice que la palabra nos hará libres. Aleluya. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay libertad en las escrituras, Señor. Gracias, Señor. Es escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es una liberación. ¿Por qué, hermanos? Porque porque es un espejo la palabra y no solamente nos dice nuestra condición, sino nos dice cómo salir de nuestra condición. Gracias, Señor. Pero hay veces que es más fuerte y que es más fuerte enquistado y arraigado, ¿verdad? Lo que tenemos, que sí necesitamos una ayuda espiritual de otro hermano maduro para que pueda salir. Pero en sí puede haber una autoliberación por la palabra, ¿sí? Y la función concreta va a ser del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que Él es el que va a identificar, si le pedimos al Espíritu Santo, a identificar qué es lo que tenemos. Muéstrame, Espíritu Santo, dime qué es lo que hay en mí que no me deja avanzar. Miren, esto no deja avanzar en nuestra vida cristiana, nos retrasa, y si no nos detiene, nos retrasa. No hay comunión con Dios. Es decir, que aquí el resultado es una frustración que se tiene, de lo que pudo haber sido y no fue. Es que esto no lo pudo hacer, ¿verdad? Es que hay algo que me detuvo, que no fluyo, ¿verdad? Entonces es que hay una iniquidad, hay algo que te atorra, por decirlo así, en tu vida y no puedes fluir, ¿verdad? Y muchas veces ni en el trabajo, ni en las relaciones sociales, ¿verdad? No, fíjense, en las relaciones sociales vamos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, no, hermano. En cuanto dependa de ti, dice, ten buena comunicación con la gente, ¿verdad? Si hay algo que chocas acá en relaciones humanas, relaciones sociales, si hay algo que chocas con alguien constantemente, con cualquier gente, es que hay alguna iniquidad, ¿sí? Y generalmente es de rechazo, porque traes un imán de rechazo y la gente te rechaza y traes problemas serios, ¿verdad? Porque no te puedes llevar con nadie bien, siempre chocas, hay situaciones, ¿verdad?, que no te dejan comunicarte correctamente con las gentes. Entonces, igual en la economía, siempre hay que no tengo y que en la casa del no hay. No, hermanos, es que hay algo. La gente trabaja y no le alcanza, y en la economía pura deuda, porque hay una iniquidad de que el abuelo y todo eso vivieron de lo prestado, ¿verdad? Y así vivieron y le dieron la vuelta al dinero y no pagaron, se metieron en muchos problemas y su economía fue afectada, porque hay una iniquidad de la economía, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ya no se diga en lo sexual, ¿verdad? Hay muchos, esa es un área de perversiones sexuales, que hay muchos problemas, ¿no? Que ya se traen porque el padre tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Entonces,
si tuvo muchas, esa iniquidad se trae, el hijo va a ser igual o la hija va a ser igual, ¿sí? Porque trae ese estigma, un estigma de declinación sexual, ¿verdad? De varios hombres o de varias mujeres, porque sus ancestros tuvieron varias mujeres, ¿verdad? O varios hombres, ¿verdad? Entonces, ya no se diga en lo familiar, hay un espíritu familiar. Acá estamos en lo familiar, en la esfera de lo familiar. Igual, nuestras relaciones familiares, por ejemplo, de odio. Hay una iniquidad de odio que se trae de generación y las familias se acababan, ¿verdad? Se destruían por el odio de la familia, por algo un terreno que hubo y hubo una injusticia y esa familia no se podía ver, ¿verdad? Los García con los Pérez, no se pueden ver porque traen un rencor familiar, traen una iniquidad y llega la venganza, el deseo de venganza, ¿sí? Sobre todo si hubo una injusticia, que le quitaron el terreno, que mandaron a un ser, a alguien de la familia, toda la vida viven con esa situación hasta que no sea redimida esa situación familiar. Es un problema fuerte, ¿verdad? Pero fuertísimo, que no te deja avanzar ni siquiera en la vida natural, ¿verdad? Desarrollarte como persona, ni mucho menos en la vida espiritual, ¿sí? Del trabajo, ¿no? La gente que nunca se encuentra en un trabajo y está cambiando de trabajo al mes, a cada rato, porque no se desarrolla. Es otra situación que esto no deja que el individuo se desarrolle plenamente en lo natural, ¿sí? En lo secular y mucho menos en lo espiritual, ¿sí? Y le cuesta mucho, ¿verdad? Yo tengo un amigo que dice, no, pues es que yo no tengo relaciones, no tengo relaciones de trabajo, ¿verdad? Con otras empresas, con otros empresarios. No sé, dice, tengo esa situación. Es que hay una iniquidad de trabajo, ¿no? Y aquí viene precisamente gente muy floja que no quiere hacer nada, porque el abuelo fue flojo, ¿verdad? Es decir, hay el espíritu de negligencia, el de mañana. Sí lo voy a hacer, pero mañana, ¿sí? No, dice, lo que tengas que hacer algo, hazlo ya, según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas, ya no va a haber trabajo, ¿no? Mejor hazlo, lo que quieras hacer, hazlo hoy, ¿verdad? Mañana, quién sabe, ¿sí? Entonces, ese es el problema del trabajo, de que hay mucha gente negligente, ¿sí? Yo viví algún tiempo en una parte de lo que es el gobierno, en una descentralizada, y fíjense la mentalidad de la gente, de los empleados. Dice, el que no vive del presupuesto vive en un error. El que no vive, no, mano. Yo me tuve que independizar después en una empresa privada, pero esta era una descentralizada que generaba sus propios recursos, ¿sí? Parte de recursos generaba y partes fueron recursos federales que recibíamos, pero no del todo recibíamos el presupuesto para vivir como otras entidades, ¿verdad? Entonces, ideas de iniquidad que traemos que hay que vivir del otro, ¿sí? Entonces, pues no, hermanos, nosotros debemos ser productivos. En México vive una situación de no un rendimiento total de productividad, como en otros países. Japón, China, ellos hacen huelga trabajando, y aquí se hace huelga descansando, parando fábricas y todo. Ahí es al contrario, ahí saturan la producción y esa es la huelga que tienen. Entonces son varios perfiles que había que ver del trabajo. De la salud no se diga, hermanos, ¿verdad? De la salud hemos hablado mucho, de que la historia clínica de los familiares
si tuvieron esta situación de enfermedad, es posible que tú la tengas, hay un potencial que tengas esa enfermedad que tuvieron tus ancestros, tus abuelos, ¿verdad? O tus hermanos, o tus tíos, ¿verdad? Tus tías. Es otra situación, pero la esfera más importante es la que está acá en la cúspide, hermanos. Es tu relación con Dios. Así es. ¿Por qué no puedes tener una correcta relación con Dios? Miren, la gente se acerca a Dios por las buenas obras, ¿verdad? Porque es buena gente, y así se acerca a Dios, por la religiosidad, pero nunca con una convicción de quién es Dios, ¿verdad? Porque le cuesta a la mayoría de la gente, y hablamos gente cristiana, le cuesta la relación con Dios, porque no lo conoce, porque le cuesta trabajo conocerlo a Dios, ¿sí? Y sobre todo como Dios Padre. Si Él no tuvo un Padre correcto, natural, le va a ser difícil conocer a Dios como Padre. Lo va a conocer como Dios, y que es grande, y que es guerrero, ¿verdad? Pero como Padre le va a ser muy difícil en esa faceta entender a Dios. Y así en todas sus manifestaciones de Dios, si hay alguna iniquidad, le va a ser difícil tener una comunión con Él, ¿verdad? Entonces tiene que ser roto toda esta situación para que fluya nuestra comunión con Dios, para conocerle, porque estamos hablando entre cristianos, ¿eh? La mayoría no le conocen, ¿no? La realidad, ¿verdad? Que te conozcan a ti, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocerte en una intimidad. Es difícil a la gente llevarla a una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque están todas estas trabas, estos traumas. Todos estos son traumas que no lo dejan avanzar. Y el psicólogo dice, tiene un trauma porque fue agredido de niño, ¿verdad? Y de grande le cuesta trabajo tener una novia o casarse, y ahí está el lesbianismo y el homosexualismo y todo eso, porque proviene de aquí precisamente, de que no se pudo desarrollar en su sexo, ¿verdad? Porque hubo una frustración y vino una declinación, ¿verdad? Hacia el mismo sexo. Hubo una declinación. A una mujer no le gustan los hombres porque tuvo un padre malo, es un ejemplo, o tuvo una situación, una experiencia mala con algún hombre, y luego prefirió una declinación por una mujer. Sí, es muy complejo, hermanos. Todo esto había que analizarlo, porque son casos de ver cada esfera, irla analizando para poderla ir tratando y irla confrontando. La otra es que hay que confrontar todas estas áreas de nuestra vida y entregárselas a Dios, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, sí es de cuidado, sí es delicado. Y yo creo que lo podemos ver, no creo que lo debemos ver, todo esto a través de las Escrituras, porque de todo esto habla, de estas relaciones, de esta esfera, habla la Escritura, y cómo sacarnos adelante, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Hay palabras de liberación, hay palabras de vida eterna, hay palabras de salud, hay palabras de trabajo, de relaciones, de sexualidad, de familia, las correctas, ¿no? Pero primero es un espejo, es una evaluación del estatus en que estamos, ¿sí? Eso es importante, porque si no sabemos cómo estamos en todas estas relaciones, pues no, hermano, no estoy bien. Hable con un hermano, sí, o una hermana. Oye, ¿cómo estás? No, bien, bendecido, hermano. Y pero ya que empieza uno a intimar con ellos, oye, ¿y cómo te va en tu trabajo? Dice a mi papá, ahí empiezan los asegúnes, no, mi hermano, es que
ahorita tengo trabajo, mañana no tengo, y pasado, quién sabe. Oye, ¿cómo te llevas con la gente? Pues más o menos, ¿verdad? ¿Y cómo andas de salud? Pues también más o menos. Y la familia, híjole, hermano, están separados. Y entonces ya empieza uno a ahondar en esto, y hay situaciones, ¿sí? Entonces, sí debemos hacer una evaluación, un inventario, yo diría, ¿sí? Es detenerse. Vamos a detenernos, hermano, porque luego avanzamos y voy bien, ¿sí? Y así que trabajo, como y duermo y estoy bien, hermano, ¿verdad? ¿No? El alcohólico, por ejemplo, hermanos, nunca va a aceptar que es alcohólico, ¿verdad? No, yo estoy bien. Pero ya cuando llega uno al médico, oiga, ¿usted es alcohólico? No. A ver, ¿cuántas veces toma a la semana? No, pues el lunes de los amigos, ¿no? El miércoles, pues si hay un festejo. El fin de semana, no, pues es el del amigo. Dice, pues usted es alcohólico, ¿verdad? Pero la gente no le entiende, lo toma como social, que toma como para hacer relaciones sociales, ¿verdad? Sí, pero luego él toma lunes, miércoles, viernes y todo el fin de semana se la pasa con las relaciones sociales. No le dice el médico, no, pues usted es alcohólico. Pero el alcohólico nunca lo va a entender, ¿verdad? Siempre va a decir, no, yo estoy bien, ¿verdad? Hasta que en Alcohólicos Anónimos, bien identificados, le dicen, no, hombre, usted tiene que meterse a esta disciplina, ¿verdad? Solo por hoy, ahí está el solo por hoy. Y si no es un día, bueno, otro día, solo por hoy, y así se van, hasta que la gente es liberada en el alma, ¿verdad? En lo natural. Y luego pasa tiempo y lo sacan de ahí y reincide, es fácil que reincida, porque la situación no está en el alma, está en el espíritu. Esa es la situación. Ya los trataron, ya los terapiaron ahí todo, pero ya salen, usted ya está más o menos bien. Y al ratito otra vez vuelven a reincidir. ¿Por qué? Porque traen una iniquidad de alcoholismo, de etílico, ¿sí? Y es una enfermedad muy fuerte. No es un vicio, hermanos, es la otra, ¿no? Es una enfermedad del espíritu, ¿sí? Porque dicen, no, pues es un vicio. Si ese vicio, pues es una enfermedad. Y dice, es del alma, no, es del espíritu, su raíz está espiritualmente, ¿no? Vamos a la siguiente, ¿no? Dice, vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21, esos Gálatas, de veras. Tremendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué las practican? ¿Sí? Esto puede venir de dos líneas, ¿sí? La lascivia, la idolatría, la hechicería, todo lo que habla Gálatas, ¿sí? Bueno, ¿por qué reaccionan así? Bueno, la mente se pregunta, bueno, ¿y por qué reacciono así? ¿Verdad? Si yo no soy así, puede venir de una línea de iniquidad o puede venir de una generación de todo esto en tu vida, ¿sí? ¿Verdad? El adulterio, por ejemplo, vamos a hablar de algo bien delicado que es el adulterio, ¿verdad? Puede traer una iniquidad de fornicación, de adulterio, o puede estar generando, sin que traiga eso, de adulterio.
La primera es una declinación fuerte que trae sobre todas estas manifestaciones, ¿verdad? Puede ser una declinación que ya trae con poquito que le den cuerda, por decirlo así, ya se pierde en todos estos vicios, ¿sí? Pero hay otra que Él lo puede generar todo esto. La gente puede generar todo esto y generar una iniquidad, ¿verdad? Entonces, si todo esto impide una vida normal, esta es una vida de desorden. Esa es la vieja naturaleza de la que habla Pablo, ¿sí? Ya no, ya ni en esto pensáis, en todo esto dice Pablo, ya ni en esto pensáis, ya, este es el pasado y ya, ¿verdad? Ya ni para, ahora sí que a veces ni para testimonio porque es vergonzoso, ¿sí? Entonces, sí es vivir todo esto es un martirio, es una opresión, es algo que no deja avanzar, ¿sí? Hechicerías, enemistades, lascivias, disensiones, herejías, envidias, homicidios, no, hermano, pues todo esto es un corazón contracturado, un corazón dividido, ¿verdad? En todas estas partes que cada una tiene que ser entregadas a Dios, ¿sí? Tienen que sacarse. A ver, primeramente, mire, la situación del hombre no es que se equivoque, sino es que no reconoce que se equivocó. Tiene que reconocer en su vida todo esto, hermanos. Lo tiene que aceptar primero. Si no acepta que es así y que tiene esto, no se va a poder. Dice, entonces, viene una conciencia, ya hablamos de la conciencia, en el Espíritu. Entonces viene el Espíritu Santo y te redarguye de todo esto, ¿verdad? Cuando eres cristiano, pero cuando no, tienes una conciencia natural. Dios nos dio una conciencia natural para detectar todo esto, ¿sí? Una conciencia para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa que en el alma, en la conciencia, dijimos que se cauteriza y se levanta la razón y justifica todo eso, ¿sí? Todo esto lo justifica la razón. La conciencia dice, estás mal, porque borracheras, orgías, disensiones, están mal. Pero se levanta la razón y justifica todo eso. No, dice, no estoy mal. Y lo justifica, ¿sí? No, nada más fue una vez. No, es que ya no va a volver a pasar. Y al rato sigue, ¿no? Pero se justifica. Pero llega ya en el Espíritu, no, dice, nos redarguye de pecado, justicia y de juicio. Dice, estás mal, pero te lleva a Dios al arrepentimiento. Si no te arrepientes de todo esto, pues vas a seguir igual. O hay arrepentimientos de conciencia falsos, ¿no? Como Judas, ¿verdad? Fue un mataconciencia nada más, ¿sí? Pero no fue un verdadero arrepentimiento y terminó suicidándose, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí que me decía Suche, las raíces de abajo, dice, las raíces son de abajo, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia, ¿no? Una raíz de abajo, ¿sí? Eso. Ok. Dice, vamos a leer Levítico 26, 39. Y los que queden de vosotros caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Amós 2:9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. La maldición es una forma, es una fuerza. A ver, la maldición es una fuerza espiritual que está buscando a dónde adherirse. Y cuando tiene dónde adherirse, se llama iniquidad. Se enquista, ¿verdad? Se arraiga. Es el cuerpo del pecado, la iniquidad, ¿sí? Y ahí es donde se desarrolla. A ver, hermanos, en esa iniquidad es su ambiente, ¿verdad?
es su hábitat, y es donde empieza a manifestarse y a desarrollarse, ¿sí? Entonces es muy delicado, hermanos, ¿sí? Y eso no está consciente, y lo hace el inconsciente. Y ahí va, hermanos. Es una puerta, es una dimensión que abres a Satanás, y entonces él tiene ya todo el derecho aquí, tiene todo el derecho, y entonces te hace y te deshace, y te hace como hilacha, y te hace como trapeador, porque esta es una puerta que se abre para que él tome esta es una legalidad donde él tiene el pie adentro. Si tienes esto, él ya tiene el pie adentro, ¿verdad? Y puede hacer y deshacer. Y él va a procurar que todo esto nunca salga a la luz, que nunca salga consciente, y que esté allí enquistado, y que tengas esas tendencias, ¿verdad? Porque él es maldad, en sí, él es maldad, ¿verdad? Él es maldad y él es iniquidad, ¿verdad? Dice que él precisamente tus iniquidades lo hicieron caer, ¿sí? Entonces, sí es tremendo, hermanos. Son puertas espirituales que se abren, ¿verdad? Y que hay que cerrarlas y hay que liberarlas, ¿sí? Amén. Ahí está la maldad, miren, ¿verdad? Es un árbol, ahí están los padres y ahí están los hijos, y hay unas raíces, aquí están unas raíces de abajo, ¿no? Yo diría, ¿sí? Pero que se manifiestan en las emociones, en el carácter, en las voluntades, y eso es lo que tiene a la gente atada. Hay que desatarla y cortar de raíz, ¿sí? Cortar la raíz del árbol, ¿sí? Porque si nada más lo podamos con los frutos, pues otra vez la raíz vuelve a dar vuelve a dar los mismos, vuelve a fructificarse, ¿sí? Entonces, que por eso dicen que las obras de maldad, ¿verdad?, deben ser quitadas, y nosotros vamos a dar el fruto del Espíritu. Y todas estas son obras, todos estos que vimos aquí, homicidios, estas son obras de la carne, ¿sí?, que tienen que ser sacadas también. Pero entonces, hagan un análisis, ¿no?, de cuántas obras de la carne tengo, que estas son, y cuántas obras del Espíritu fruto, tengo. características del fruto. ¿Verdad? ¿Cuánto fruto del Espíritu tengo? En 9 manifestaciones. Está en Gálatas, ¿qué? 5:22. Ah, sí, ya está. Gálatas 5, 19, 21. Y luego del Espíritu, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Ok, ¿verdad? Sí. Entonces, así está, hermano. Hago una lista de cuánto tengo de obras de la carne y cuánto tengo de fruto del Espíritu, en 9 frutos del Espíritu. Y hacemos una evaluación de cómo estamos. Así de fácil. Pero vamos a ser honestos con nosotros mismos para empezar, ¿sí? Y aceptar nuestra condición. ¿En qué condición estoy? Si no aceptamos eso y no decimos, yo no soy borracho, no, pues no, hermanos, así nunca vamos a salir, y vamos a incrementar, al contrario, todo esto, ¿sí? Entonces, dice que Él nos llamó a libertad, la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Vamos a seguir. Hay un código de maldad, ¿sí?, ¿verdad? Vamos a leer, Xochitl, al profeta Jeremías 17:1-4. Muy bien. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos
y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Sí, entonces el pecado dice que está esculpido en la tabla, es el ADN espiritual, ¿sí? La tabla de tu corazón. Ahora, en la genética, en lo físico de la gente traemos esta tabla, ¿sí? Que es el ADN, que es lo que están ahorita la gente, ahora sí que está tratando de manipular ese ADN. Y por ejemplo, ya hay medicinas que te curan no el resultado, sino están mucho con la genética, pues. La otra es que están manipulando o quieren manipular la genética, y ahí es donde está ahorita la situación, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que sí hay una genética, ¿verdad? Una genética cuando menos física y anímica, y es la que te están tratando de modificar, y ya va a haber, ya empiezan a tratar medicamentos contra esa tabla, ¿sí? del ADN, ¿sí? Entonces es un código, ¿verdad? Es el que está impreso, está incrustado, ¿sí? Ese código de todo lo que vimos anteriormente está en esa tabla, ¿verdad? Adulterio, fornicación, todo eso, en ese código está. Es un código de maldad que hay que quebrantarlo, ¿sí? Éxodo 20, del 4 al 5, dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Hashem, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Verdad? Entonces hay iniquidad hasta la cuarta generación, y en el aspecto sexual hasta la décima generación, ¿sí? Él va a visitar la maldad de los abuelos en los hijos, puede ser de los abuelos en los hijos o en los padres, ¿verdad? Dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él va a hacer juicio, ¿verdad? De una generación a una generación subsecuente. A ver si se entiende, hermano. Pecaron los padres, pecaron los abuelos, y los nietos van a pagar las consecuencias, ¿verdad? Él tiene que hacer juicio, pero no sobre el individuo, sino el pecado que se transmitió en esa gente. Esa es la situación. Entonces, ¿qué hay que decodificar? Ese código de maldad hay que decodificarlo, ¿sí? Hay que decodificarlo, y eso es con liberación, para sacar todo ese código que se está inscrito, ¿verdad? Y poner un código de vida, un código de vida, ¿sí? Este es un código de muerte, hay que poner un código de vida, y tenemos mucha palabra para establecer ese código, ¿sí? En la gente, ¿verdad? Deuteronomio 6, 4, 9 dice: Oye Israel, lo vamos a decir: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te digo estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal entre tus manos, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Ese es el código que hay que establecer en la gente, ¿sí? La palabra de Dios, en las portadas, en sus manos, en su frente, ¿verdad? Ahí es donde hay que, ese es un código de la palabra de Dios, un código de vida, ¿sí? Vamos a seguir. Hijos, ahí está: no te inclinarás a él ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Adonai, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad
Él va a visitar la maldad y va a hacer juicio sobre la maldad, ¿sí? Ya lo vimos, ¿sí? Porque Jehová Dios es un fuego, Él es un fuego consumidor, es un fuego consumidor. Estas cadenas son de maldiciones y tienen atada a una gente y a la familia o a una nación. Es la otra, hermanos. Hay iniquidades generacionales, nacionales, ¿verdad? De reinos y naciones. Y una iniquidad puede tener atada a una nación como Nínive, ¿verdad? Un pueblo sanguinario, marcado con sangre, ¿sí? Y así hay pueblos marcados, ¿verdad? Como esa película que digo, El pueblo de los malditos, había maldiciones generacionales en esos niños, ¿verdad? Entonces sí, también nosotros vamos a estar por nuestra nación. Hay pecados, hay iniquidad de pecados que trae nuestra nación, ¿verdad? Y hay que liberarlos, hay que identificarlos. A ver, todos esos espíritus territoriales hay que identificarlos para quebrantarlos, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y vienen de una maldición, ¿sí? Así es. Y así marcaron un territorio, y Satanás marca un territorio, ¿verdad? Ya ven, los pueblos cada pueblo tiene una manera de ser, tienen una cultura, ¿verdad? Y tienen una iniquidad, y sobre esa hay que trabajar, ¿sí? Hay que identificar el territorio, primeramente el territorio en el que vivimos, nuestra delegación en la que vivimos. Hay que identificar qué es lo que se mueve. Ahora son alcaldías, ¿no? Sí. Entonces, vamos a seguir adelante, hermanos. Híjole, este sí está. Y los terafines es una iniquidad familiar. Dice 1 Samuel 15:23, es Biblia del Jubileo 2000. Porque la rebelión es pecado de hechicería, iniquidad e idolatría, el quebrantar la palabra de Dios. Y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Entonces dice, porque la rebelión, bueno, pues aquí está la iniquidad que recibimos de Lucero. Él se rebeló. Ahora, ¿qué rebelión? Es no estar de acuerdo con algo o con alguien, y él no estuvo de acuerdo con Dios. No, dice, yo soy también, me subiré a lo alto. Y hizo por ahí contrataciones y todo, pero él ya no estuvo de acuerdo. No, dice, yo también puedo. No, nada más tú. Entonces ya empezó a contradecir lo que Dios había establecido. Y ese es un pecado de hechicería, de iniquidad e idolatría, que es con lo que trató con el pueblo de Israel Dios a través de los profetas, ¿verdad? Fue el látigo contra la idolatría, el látigo de pecado contra la idolatría. Pero es un pueblo, dice que era un pueblo rebelde y contumaz, ¿verdad? Entonces la rebelión, el no estar de acuerdo con Dios, pues estoy de acuerdo con otra gente, y estoy del otro lado del mundo espiritual, que es un mundo de maldad, una esfera de maldad, de hechicería, iniquidad, idolatría, ¿sí? Sí, esto es muy tremendo, hermanos. Pero vamos a seguirle a 1 Samuel 15. Es la misma. 23, es la misma. En otra versión. Ahora está la Reina Valera, vamos a leer ahora la Reina Valera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. Sí, mire, por ejemplo, la Reina Valera de la adivinación, y aquí la adivinación es hechicería, iniquidad, idolatría. Esa es la adivinación.
Los adivinos son hechiceros, brujos y hechiceros, y traen también esa iniquidad de idolatría, ¿sí? Dice, porque como pecado de adivinación, rebelión, y de obstinación, ahora ya esto se convierte, ya es gente obstinada, ¿sí? Ya exacerban el sentimiento de una declinación, ¿sí? Por cuanto desechaste, aquí está la clave, por cuanto desechaste la palabra de Adonai. Lucero desechó la palabra de Dios, ¿no? Si yo tu palabra que dice que yo soy, yo también soy. Tú dices que yo soy, y yo también digo que yo soy, y desechó la palabra de Adonai. Pero dice que él también lo desechó, lo lanzó a la tierra. Fue el primer lanzamiento de Lucero, ya de Satanás propiamente. Leemos Jueces 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Sí, entonces, a ver si vemos lo de Raquel, pero los terafines son espíritus familiares, ¿verdad? Es una idolatría familiar, ¿sí? Es de adivinación que condena la Biblia, ¿sí? Pero esta es una idolatría, una de iniquidad de los terafines, pero es familiar, ídolos familiares. Digo, sí tema está complejo, no complicado, ¿sí? A ver, un terafín es idolatrar a un hijo, ¿sí? Hacer un ídolo de un hijo, hacer, por ejemplo, idolatrar a la mujer, por ejemplo, la idolatría de la mujer. Muchas canciones, ¿verdad? Traen la idolatría a la mujer, ¿verdad? Matriarcado. ¿Cuál? Matriarcado también, ¿no? Trae también el matriarcado, que es una idolatría de familiar. Ahí va la principal, ¿no? Idolatrarse a sí mismo, ¿verdad? Hay gente que es idólatra de sí mismo, adulador de sí mismo, adulador de la esposa, adulador de los hijos. No, hermanos. Todo esto es rebeldía porque le quita el lugar a Dios. Solo a Él vamos a adorar, ¿sí? Entonces, hay canciones donde adoran a la mujer, ¿verdad? Y le ponen pedestal y bueno, no sé qué tantas cosas, ¿no? Los bohemios, no, hermanos. El único que tiene, ¿verdad?, que rendirle a Él, ¿verdad?, es a Dios, ¿sí? ¿Verdad? A Él es el que hay que rendirle, ¿verdad? Dar la adoración. Entonces, pero no hacemos idolatría de la familia, ¿no? No, mi familia es la mejor. No, yo soy el normal, ¿no? Ni eres el mejor, ni eres el peor, ¿no? Sino somos familias que estamos en proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a la... ¿No quieres de algo aquí? ¿Querías lo de Raquel? Lo de Raquel, a ver. ¿De los serafines? Sí. Ajá. A ver, no le pides. Es Génesis 31. Espérate. Vamos a ver. Raquel. A ver, hermanos, ahorita antes de que lean, Raquel tenía unos ídolos que se los robó ¿a quién? A su padre. A su padre Labán. A su padre Labán, y los escondió y se montó arriba de ellos. Los guardó, pecados no confesados. Ahora sí. Génesis 31, 25. Fuerte. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y le dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra?
¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiese con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué inmolaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitaras por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Entonces, son ídolos que se tienen escondidos, ¿verdad? Son pecados, a ver, ahora sí vamos, son pecados ocultos familiares no declarados, son pecados ocultos familiares no declarados. No, él agarró y había una idolatría, tenían sus dioses, le llamaban sus dioses, ¿verdad? Que adoraban, pero eran espíritus familiares. Ese trato con estos espíritus es muy difícil. Generalmente, como dice, nadie es profeta en su tierra. Es difícil que un familiar ministre a otro familiar porque hay un espíritu familiar, porque lo conoce, ¿verdad? Y lo primero, bueno, acabamos de tener por ahí fuimos a una parte y la hija está totalmente desordenada, ¿no? Es decir, ha tenido varios hombres y todo eso, ¿no? Pero el padre ya es cristiano y todo, y le quiso reclamar a la hija, ¿verdad? Y le dice: oye, no, tú no estás mal. Dice: pues si usted hacía lo mismo, ¿verdad? Entonces no la pudo ministrar ni librar, porque hay un espíritu familiar, porque ella conoce la vida de él, y le dice: ¿tú cómo me vas a decir eso si tú estabas peor? Dejaste a mi mamá 20 años y te fuiste con otra mujer, y ahora ¿qué me vienes a mí a decir de que deje al hombre que yo tengo? ¿No? Entonces, sí es muy difícil el espíritu familiar, espíritus familiares, ¿verdad? Que tienen que ser, ahora sí, a través de la palabra tienen que ser ministrados, o a través de un ministro, de alguien más maduro que pueda intervenir en todo esto familiar, ¿sí? Porque ministrar espíritu, hay que ministrar a toda la familia, pero entonces tiene que ser una tercera gente para que pueda haber primeramente las relaciones familiares, porque hay espíritus y terafines dentro de la familia. Ahora sí que hay dioses, y un dios tiene una adoración y están ocultos. Raquel los escondió, ¿verdad? En un camello, en un alabastro, y se subió arriba, y por eso revisaron su casa y pues no estaban, porque los tenía arriba del camello. ¿Por qué? Porque no se quieren declarar, los ocultan, ¿no? Y solo y estos son los que traen mucha opresión. Hay familias oprimidas completamente, ¿no? Y lo mismo que tiene uno, tienen todos, ¿verdad? Porque hay ese espíritu familiar, por ejemplo, de rencor, de odio, de cosas, y toda la familia tiene lo mismo, ¿verdad? Porque tiene espíritus familiares que hay que ser liberados.
Hermano, yo siento que nos vamos a ir todavía a una cuarta clase, no sé por qué. Aleluya. ¿Ya? Es un tema muy importante. Ya vamos, esta es la tercera parte de la idolatría, pero muy interesante. De la iniquidad. Vamos a seguir. Pues ahí están. Terafín, ¿verdad? Ídolo tutelar. Híjole, hermano. Sí, qué bien que. Yo creo que con esta vamos a terminar. Estatua, terafín, ídolo. Aquí está, ídolo de la familia, ¿sí? Ya leímos 1 de Samuel 15:23, Reina Valera. Ok. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Hashem, él también te ha rechazado para que no seas rey. Él está hablando a Saúl. Samuel a Saúl. Dios, como pecado de adivinación es la rebelión. Él se rebeló, como pecado de adivinación es la rebelión. Terafín son estatuillas referidas a dioses, a divinidades del hogar familiar que cumplen una función, a ver aquí está, protectora, además título de propiedad de la familia, una herencia, ¿verdad? Una iniquidad, cumplen una función protectora, ¿verdad? Para que los proteja. Sí, pero de ahí se desprenden muchas situaciones de esos terafines, ¿sí? Pero son ídolos familiares que yo creo que ahí sí tenemos que meterle mano espiritualmente para poder identificar qué terafín hay en la familia, ¿sí? ¿Qué terafín, qué ídolo hay, ¿sí? ¿Verdad? Y que generalmente tienden a esconderse, ¿verdad? Hay que, en el inconsciente, a ver lo que habla Raquel, lo que leyó Xochitl de Raquel, que los escondió, están en el inconsciente, están escondidos, y muchas veces ni la propia familia se da cuenta que trae estos ídolos, estos terafines familiares, pero que hay que sacarlos, ¿sí? ¿Verdad? Es pecados, ídolos de idolatría, de idolatría, la obstinación, ¿verdad? De obstinación, había que ver qué es obstinación, ¿verdad? Algo muy enquistado, ¿verdad? Estás obstinado en esto, ¿verdad? Insistes, terco, ¿verdad? En esto. Entonces, sí es, este pecado es de idolatría, ídolo tutelar, ¿verdad? Es el que protege, según es el que protege a la familia, y es título de propiedad de la familia o herencia. Hay familias que traen maldiciones familiares, porque alguien maldijo a esa familia y está maldita. Hay familias malditas, como las familias de Cam, ¿sí? Canaán, todo eso, son familias malditas que hay que liberarlas de esas maldiciones. Esas raíces. A ver, vamos a ver si es la última o... No, ya, echa el perder. Esto lo vamos a ver la próxima clase, hermanos, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos, hermanos, y yo creo que vamos a una cuarta parte para ver todavía cómo viene una iniquidad. Miren, vamos a ver la iniquidad que dejó Saúl con las mujeres que tuvo, ¿verdad? De las cuales Dios le dijo que no se juntara con esas mujeres, porque esas mujeres traían una iniquidad, ¿sí? Y vamos a ver los resultados, cómo terminó Saúl, ¿sí? Amén. Vamos a orar, hermanos, para cerrar esta clase, esta tercera parte de iniquidad, ¿sí? Aleluya. Y vamos a orar, Xochitl, para, ¿verdad? Dice Ana,
escudriñame, oh Dios, ¿cómo dice? Escudriñame, oh Dios, y Conoce ve mis si pensamientos. hay pecado de iniquidad. Amén. Escudriñame. Deje que el Espíritu Santo lo escudriñe Amén. y ve qué pecado de iniquidad tenemos. Y Él se lo va a decir, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a despedirnos. Está muy, bueno, para nosotros y para todo el mundo es muy interesante, ¿verdad? Esta enseñanza, esta palabra, ¿no? Entonces vamos a darle gracias a Dios porque sea de provecho para sus vidas y que puedan identificar algunas situaciones en las que se encuentran y que no los han dejado avanzar en su comunión, en su comunicación con la familia y en su comunicación con Dios. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque en tu grandeza, en tu poder, Señor, tú eres Dios de generaciones, Padre bendito. Y, Señor, nosotros tenemos una vista corta, solamente vemos nuestra vida, nuestro diario vivir, las situaciones cotidianas. Pero, Padre, tú conoces todo desde el principio en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que has dado hoy, Señor. Cuánta revelación has traído a nuestras vidas, Señor, y cuánto nos invitas a seguir buscando comunión contigo para que seas tú el que nos ministres, el que nos guíes a la verdad, el que nos muestres nuestra verdadera condición. Gracias, Señor, porque tú quieres un pueblo libre, Señor, porque tú quieres una iglesia santa, una iglesia preparada, Señor, para recibirte. Padre, que esta palabra tuya, como espada de dos filos, sea cortante, sea eficaz, llegue a lo profundo de nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos esté ministrando a cada uno, Señor, y mostrándonos todas aquellas cosas, Señor, que son ocultas para nosotros. No para ti, Señor, tú conoces todo, tú lo sabes. Y Padre, clamamos a ti, tu pronto auxilio, Señor, para que nos reveles aquello que necesitamos entender. Danos la sensibilidad, Padre, por amor de tu nombre. Y gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, tú nos has aguantado, tú nos has entendido, pero tú quieres llevarnos a más, Señor. En el nombre de Jesús, cúmplase tu voluntad con nosotros y gracias, Señor, porque tú harás maravillas en nuestras personas, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra convivencia cotidiana, Señor, y a través de eso tú bendecirás a muchos. Gracias, Señor, bendito seas en el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra esta mañana. Maranata, shalom. Shalom.